en modo electoral. ¿Cuánto influirá esto en las gestiones de gobierno? Sobre este tema analiza hoy Julio Bermúdez Valdés. Análisis semanal. Saludos amigos, desde este 1 de febrero el país ha entrado en una franca dinámica etapa electoral. Es la primera fecha de los tiempos marcados por el Tribunal Electoral. El primer ejemplo del respeto hacia esas reglas lo ha dado el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, al renunciar este miércoles a su cargo de ministro de la Presidencia, después de ejercerlo durante 3 años, 7 meses y 1 día. ¿Cuánto influirá esta etapa en la dinámica mostrada hasta ahora por el gobierno nacional? Vale la pregunta porque generalmente los escenarios electorales crean cierto relajamiento y a veces hasta letargo en sus gestiones. A título de que ya se va el gobierno y viene uno nuevo, hay quienes tienen la creencia de que comienza un periodo sabático hasta que llegue el nuevo equipo. Ojo, que con la administración Cortizo lo único que puede suceder es que se redoble la gestión, que el periodo se traduzca en intensidad de trabajo tal que implique la conclusión de obras y la materialización de compromisos adquiridos, sobre todo porque a este gobierno le ha tocado una época de retos inéditos y la consabida intención de ciertos sectores por silenciar sus logros. El actual gobierno tomó este país al borde de la recesión, con un hoyo financiero que se fue ampliando conforme fueron encontrando deudas del Estado no declaradas y otros compromisos incumplidos en más de 15 años. Con una deuda cuya fase inmediatamente anterior incorporó 15.000 millones de dólares que hasta ahora nadie sabe cómo surgió, si se considera que más de 1.000 obras inconclusas fueron heredadas al actual gobierno. Cuando en julio de 2019 Laurentino Cortizo Cohen llegó a la presidencia, era un temor generalizado la perspectiva de explosiones sociales. Se habían acumulado debajo de la alfombra nacional estos lodos y estos polvos, que ese temor estaba plenamente justificado. Pero las explosiones sociales no solo no se produjeron, sino que las acciones populares de julio del año pasado fueron administradas por el gobierno de tal manera, bajo el signo de un gobierno de puertas abiertas y consenso, que no solo se evitaron radicalizaciones peligrosas, sino que se produjeron acuerdos con los gremios populares comprometidos con la situación. Una situación que, dicho sea de paso, fue provocada por factores externos y no por la política dirigida desde el Palacio de las Garzas. Desde el histórico barrio de San Felipe se dirigieron políticas de consenso y se encaró con decisión la pandemia provocada por el COVID-19 y sobre la cual quisiera subrayar lo siguiente. Hay quienes vienen sosteniendo que la pandemia se ha convertido en una excusa para todo. No puede ser ni será jamás una excusa más de 8.000 muertos. 8.000 muertos cada uno de los cuales dejó hijos, padres, hermanos, tíos y amigos. No puede ser excusa un fenómeno en el que cada uno de ustedes contó con un conocido. No puede ser excusa una cifra de guerra que implicó utilizar recursos en el combate a la pandemia misma, curar a los contagiados mediante enormes cargamentos de vacuna, asistir a los miles de personas que quedaron sin empleos y garantizar recursos y comida a los sectores más vulnerables. Garantizar la paz social pese al caos en potencia. Cuidar al mismo tiempo, en la perspectiva estratégica, la posibilidad de una recuperación económica rápida. Hoy, gremios empresariales, entidades de análisis nacionales e internacionales hablan de un crecimiento económico en 2022 de Panamá superior al 6.4%, y el desempleo, que en 2020 alcanzó más del 20%, hoy se fija en un 9%. Es cierto que la etapa fue dura. Solo hay que acordarse de la soledad que reflejaba el país y de los temores que nos asusaban en nuestros hogares y los golpes cada vez que sabíamos que de la víctima era un conocido, un familiar, etc. Sí, muy duro, pero más heroica la forma como este país logró superar este episodio oscuro pese a las incomprensiones y ante la cual se impuso la decisión de salvar vidas. Así que mal hacen aquellos que en un intento por restarle méritos a la gestión oficial tratan de restarle heroísmo a los sacrificios de nuestra sociedad. Y si en ese momento el trabajo fue el signo de la administración Cortizo, tengan la seguridad
de que esto será así hasta el final de este gobierno. Nada de excusas y eso sí, mucho trabajo. Soy Julio Bermúdez Valdés para Hacer TV Noticias.